en el fin de semana, seguramente en el aula le va a aparecer la actividad como para que el TP de planilla de cálculo, a los que yo ya les dije que estaba aprobado, que por favor lo suban. Los que todavía tienen correcciones, que me parece que casi nadie, me parece que un solo grupo, todavía no, van a tener oportunidad de hacerlo, pero súbanlo una vez que yo les diga que está aprobado, ¿sí? Bueno, nada más. Bueno, fantástico, por supuesto. Yo voy a estar subiendo también algunos contenidos en los lugares que les mostré, fundamentalmente algunos links como para facilitarles las actividades, pero la idea es que este fin de semana es un fin de semana en el que vamos a estar cargando material a el aula virtual. En fin, sigamos, continuemos. Les contaba y nos hemos detenido un poquitito en las características de Flow Algorithmic. Debemos hacer algo de hincapié en el mismo. Ahora también vamos a partir, te voy a mostrar una computadora virtual, pero entonces la idea sería recorrer un poquitito más la página para tratar de ir reconociendo las opciones de material que tenemos que instalar. Otra consideración importante a tener en cuenta, y este es un aspecto que siempre me lo marca Mercedes, porque claro, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con computadoras que son provistas por, ¿qué dice acá? Sí, A eso se refiere. sí. Disculpame, te interrumpo un minuto, pero creo que me olvidé decirles algo importante y me están preguntando en el chat. Lo que hicieron grupos, cada uno sube el trabajo que presentó en grupo. O sea, si había 3 personas en el grupo, cada una de esas personas lo sube para que así le queda la nota, o sea, la aprobación, mejor dicho, a cada uno. Gracias. Fantástico. Dicho esto, continuamos con lo que les estaba comentando, que es lo siguiente. Nosotros vamos a tratar de instalar este software FlowWorld en nuestras computadoras. Eso nos va a generar alguna que otra dificultad a algunos que no estén habituados a instalar software. Entonces, bueno, la idea sería tratar de ir viendo cuáles son todas las variantes, fíjense, de ir reconociendo el aula. Acá tendríamos algunos esquemas, fíjense que hay diferentes presentaciones. Vamos a tratar de ver, de formular la que convencionalmente, arbitrariamente, tiene la estructura que nosotros vamos a adoptar como oficial. Respecto de material que tenemos, fíjense que tiene muy buena documentación. Seguramente sobre la documentación más prioritaria vamos a generar también links que nos les permitan acceder a los mismos, pero tenemos bastantes elementos. Y también tenemos recursos como libros electrónicos, van a tener la posibilidad de aprender italiano, porque hay varios de los libros que están en italiano. Entonces, bueno, tenemos bastante bibliografía, tenemos videos tutoriales, como ustedes pueden ver. Hay bastante material complementario que nos permite, de alguna manera, páginas, fíjense, esto es todo software de distribución gratuita en general, así que también tenemos para los diferentes lenguajes de programación links con accesos, información, o sea, realmente es una red que es bastante interesante y merece la pena que la recorramos y la investiguemos. ¿Por qué motivo? Porque a lo largo de esta semana, tienen un fin de semana largo, que va a ser un buen momento para que ustedes traten de instalar el software correspondiente. Acá teníamos lo que les conté de DevC, acá teníamos de VirtualBox, les mostré dónde estaba nuestra aula informática, los recursos disponibles. Bueno, lo que me quedaría por mostrarles es una computadora. Como pueden ver, tengo Oracle VirtualBox instalado. Acá tenemos un cuadro de diálogo. Por supuesto, siempre me está recomendando que instalen mi versión 6.2. La verdad es que desde el momento que mandé a reparar mi computadora y tuve que reinstalarlo, cometí el error de instalar la última de las versiones y las computadoras virtuales que ya tenía trabajando tienen un par de conflictos que tienen que ver con la configuración de los USB de tercera generación y segunda generación, y no he logrado resolverlo, pero lo concreto es que volví a mi versión anterior y el conflicto sigue vigente, lo cual logré activar
recuperar una de las computadoras virtuales y generé una nueva computadora virtual, en este caso con Windows 7, que por supuesto la tengo disponible en este momento y que se las voy a mostrar y presentar para que vean la disponibilidad que tiene. Esto lo que voy a hacer es comentarles también hay un tema que es importante. Dentro de las versiones con las que se puede trabajar, y yo lo último que había estado charlando con ustedes era que aquellas personas que tienen, no sé si es un privilegio o no, pero bueno, trabajan y disponen de una computadora de tipo corporativo, es decir, su empresa les da su computadora. Normalmente, ¿qué ocurre con este tipo de computadoras? El administrador bloquea para que no instalen software ilegal por las consecuencias legales que tiene para la empresa. Si bien, en principio, FlowGormit no es un software de cargo, con lo cual la distribución es gratuita y la licencia también no genera ningún tipo de inconveniente, bueno, lo concreto es que normalmente no se puede instalar ese software. Entonces, ¿qué pasa? Hay una versión portable. ¿Qué son las versiones portables? Es el software que no necesita ser instalado en la computadora y que corre de por sí en el estado en que se encuentra. Una de las versiones que tenemos disponibles en nuestra página, en descargar, acá estamos, es la versión portable. Bueno, yo lo que hice fue bajar todas estas versiones y generé, como les contaba, una computadora virtual. Esa computadora virtual la generé, instalé un sistema operativo Windows XP, Windows 7 en 32 bits. ¿Por qué motivo? Porque quise probar una particular situación. Yo en mi computadora tengo instalado FlowGormit, que es Windows 10, 64 bits, ningún problema, salió como piña. No hubo dificultad de ninguna índole. Lo tengo instalado, fíjense que es más. Si yo despliego por acá, tengo en el software que tengo instalado, en la F, encuentro FlowGormit y no hay ningún problema. Hago clic y ya lo tengo funcional. Este sería, esperen que tengo la computadora virtual. Ahí lo que hice fue habilitarlo y lo tengo en la otra pantalla, por eso no lo estaba viendo. Lo tendría acá disponible. Esta es mi versión. Fíjense que en acerca de tengo mi versión 2.23 con net 4.6.1, 64 bits, bla, 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 bla. Lo concreto de todo esto es que ese escenario funciona sin ningún inconveniente. Esto de VirtualBox lo voy a cerrar. En mi computadora virtual, ¿qué hice? Pretendí instalar las diferentes versiones para ver cuáles eran las dificultades que aparecían en Windows 7 con 32 bits. Y me encontré con varias dificultades. La primera dificultad que me encontré es que para esta versión de Windows 7, la versión que decía que tenía el Net 3.5 no tenía instalado esa versión de esta herramienta, de este componente del sistema operativo, con lo cual realmente tuve dificultades y no lograba que me funcionara ninguno hasta que lograra instalarlo. Paradójicamente, como también estaba haciendo otras pruebas para otra materia en la cual instalé MatCat Prim 3.0, que es la versión más desarrollada para 32 bits, dentro del proceso de instalación me instalaba el framework .NET 4.0 y con eso me habilitó la posibilidad de instalarlo. En realidad ni siquiera tuve que instalarlo. Probé la versión portable, que lo que hice fue lisa y llanamente, fíjense, fui a mi carpeta compartida, en este caso es como si fuera un archivo más. Mi carpeta de FlowGormit tenía todas las versiones de todas las distribuciones y empecé a tirar carpetas a mi computadora virtual. La versión portable para 32 bits, esta la tengo descomprimida, este acceso directo no lo tenía eliminado, así que simplemente tenía esto por acá. Esta aplicación que hice, abrí otra carpeta, fui a documentos y simplemente lo que hice fue arrastrar desde esa posición, imaginemos un USB, o imaginemos que bajamos ese archivo, lo descargamos y lo tenemos en nuestra carpeta de descargas, lo dispuse en la ubicación final, en mi caso yo lo puse en una carpeta de documentos. Ustedes esto lo pueden hacer en un pendrive, si quieren tenerlo en un entorno ajeno a la computadora, o lo pueden hacer en alguna carpeta, supongamos que tiene una partición del disco, 2 discos, entonces el sistema operativo en general donde se instala el software es el disco rígido que, digamos,
tiene restricciones y que lo puede gestionar únicamente el administrador. Entonces, en el disco de datos personalizado, que generalmente uno puede grabar sin ningún tipo de restricción, las carpetas disponen este software, lo tiran así como hice yo, simplemente lo arrastran de esta manera, tac, lo tiran ahí. Yo ya lo tengo, así que por eso no lo volví a alargar, para no estar sobreescribiendo que no tiene sentido. Y luego, ¿qué hice? Lo que hice fue generarle. La verdad es lo que hice es este proceso. Generé un acceso directo, este acceso directo lo tiré al escritorio y ya tuve mi programa instalado. ¿Y qué hice luego? Después lo tiré sobre mi barra y listo. Y ahí lo tuve, por eso lo tiro. Ya tengo el archivo acá. Y luego resuelto el tema. ¿Qué ocurre? Normalmente, acá yo ya tengo hecho un proceso, voy a cambiarlo ahora como para que me lo abra con alguna otra aplicación. Bueno, no tenía dispuesta ninguna aplicación, así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Normalmente ustedes van a encontrar, cuando generen un documento con FlowGormit, la primera vez, si ustedes instalan la versión portable, ¿qué va a ocurrir? Cuando hacen doble clic sobre la aplicación no se abre el archivo. Eso en general ocurre siempre que se trabaja con aplicaciones portables. Yo en varios contextos de trabajo me manejo, por ejemplo, tengo una compu que fue la que estuve usando, si bien era de 64 bits, es la que estuve usando mientras se me rompió la máquina. Y tenía un Excel, en realidad tenía un Office 2010 portable. Bueno, de la misma manera, cuando quería abrir un archivo de Excel, si hacía doble clic no me abría. ¿Por qué? Porque todo el software, ¿cómo funciona? Cuando lo instalamos, dentro del proceso de instalación, lo que hacemos es asociar con la extensión de los archivos, del nombre de los archivos. Vieron que nosotros tenemos el nombre del archivo que dice, por ejemplo, pedro.exe. Es un programa ejecutable. Pedro.xlsx. Quiere decir que es un programa que está asociado con un paquete con Excel, por ejemplo. ¿De acuerdo? Con Excel 2010 o 2016 o el que fuere. No 2003, porque ahí tendría que ser XLS. La extensión le indica al sistema operativo cuál es la aplicación que nos permite abrirlo. Si nosotros no instalamos el software, ese vínculo no está establecido. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No lo podemos abrir directamente la aplicación. ¿Cómo deberíamos hacer? Bueno, un camino sería, primero abrimos la aplicación, y ahora desde la aplicación vamos a archivo, abrir, y abriríamos, en este caso en el escritorio. En escritorio tengo por acá abajo mi archivo, lo abro, y listo. Y bueno, generé mi apertura de 2 archivos. Y lo tengo, porque básicamente este archivo de prueba es esto, nada más. Ahora, también lo que podemos hacer es, y esto hay que tenerlo en cuenta, si yo voy a trabajar desde un pendrive, esta es la mecánica normal y habitual. ¿Por qué? Porque al sacar el pendrive rompemos el vínculo. Pero si yo guardé ese archivo en una carpeta, en un documento, en una carpeta de documentos, de libro, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es, clic con el botón de la derecha sobre la aplicación que generé, que no es reconocida como no está asociada a FlowGormit o a cualquiera de las aplicaciones portables, vamos a propiedades, en propiedades ponemos cambiar, y por supuesto, en mi caso puntual, la primera vez, esto no nos va a figurar. Así que lo que hacemos es ponemos examinar. En mi caso, lo que hice fue ir a la carpeta documento donde tengo el software, lo selecciono, le doy a abrir y establezco el vínculo. Le doy a aceptar y luego aplicar. Y de esa manera establecí la relación que hay entre la aplicación y el documento. Y de esa manera basta que haga un doble clic sobre el mismo para poder disponer de esta apertura. Estas son parte de las mecánicas que tenemos que ir implementando a medida que vamos metiendo y aplicando el software para que sea cómodo. Entonces, fíjense, en este caso, en mi computadora virtual, la verdad está bastante cómoda. Aparte, como dispongo de bastante espacio, bastante memoria RAM, y me generé una compu con Windows 7 y 2 GB de RAM. 2 GB de RAM no, le puse un disco rígido de... Sí, bien digo, 2 GB de RAM, de memoria RAM y un disco rígido de 35 GB virtual. Y armé una computadora que reservé un espacio en mi máquina y tengo mi computadora funcionando, y la verdad que
funciona bastante bien. Es más, me agarré, me puse en el escritorio un reloj para ir viendo cómo vamos evolucionando con los horarios, en fin, bastante interesante. Lo concreto de todo esto es que este es más o menos el proceso que ustedes tienen que hacer para instalarlo. Por supuesto, esto está, como les contábamos, en una serie importante de idiomas. Así que lo que hay que hacer es ir a herramientas, venir, por supuesto, el formato preestablecido es el inglés como idioma nativo, con lo cual lo que hay que hacer es clic sobre cambiar idiomas, y van a encontrar un listado. Vamos a ver, por ejemplo, acá lo que hice fue mi primer cambio, entonces tendríamos Tools, Change Language, o lenguaje, o como quieran pronunciarlo, y acá seleccionan, en mi caso voy a seleccionar no español, sino castellano, eso está mal hablado, pero bueno, vamos por mi castellano, y ya dispongo de todas las herramientas. La lógica y el funcionamiento es fantásticamente simple. Fíjense que tengo el principio y el final del programa, no tengo nada. Simplemente con un doble clic un clic en la flecha, puedo elegir el tipo de acción que voy a realizar. Y vamos a comenzar a trabajar, qué sé yo, por ejemplo, con declaraciones, con ciertos formatos. Este formato no me gusta, botón de la derecha, lo borro, vamos de nuevo, entrada de datos, pero bueno, esta entrada no, esta configuración no es la que vamos a elegir. Entonces, bueno, tendríamos que elegir una configuración, vamos a tener que, este es el valor preestablecido básico, no es el que vamos a usar, así que vamos a tener que hacer algún tipo de configuración y vamos a ir viendo ya, eso vamos a hacerlo en la próxima clase, en el cual vamos a comenzar a configurar nuestra versión de dispuesto, disponible. Yo no sé si cerré acá, lo cerré, yo ya lo tengo configurado por acá. Me interesa mostrarles nada más los resultados. No se olviden de poner aquellos que se olvidaron de grabar FG, F, está. En este caso, acá yo lo que estoy haciendo es abrir mi otra versión, que por supuesto tiene otra configuración, pero fíjense que acá la entrada ya la tengo con otro tipo de nomenclatura. Bueno, todo esto tiene que ver con jugar y encontrar una variante adecuada. Nosotros lo que vamos a tratar es tratar de estandarizar los símbolos de acuerdo a las convenciones que vamos a ir estableciendo. Pero la idea sería, ahí descarté los cambios, ahí está mi computadora principal, acá volví a mi computadora virtual. Entonces acá tendríamos un poquitito la dinámica con la cual vamos a comenzar a trabajar los programas. De esta manera que acá lo ejecutaríamos. Acá vamos paso a paso para revisar cuando hay algún error donde se traba. En fin, tienen algunas herramientas más que interesantes y como ustedes pueden ver es muy, muy fácil de utilizar. Así que bueno, esto lo que voy a hacer es minimizar mi compu virtual. Si bien estamos compartiendo pantalla, lo que voy a hacer ahora es comenzar a trabajar sobre nuestra presentación del día de hoy, que básicamente ya vimos algo, así que vamos a transitar bastante rápidamente la misma. Lo primero que teníamos que hacer era entender, vamos a ver, por eso estamos refrescando, que el núcleo central de este segundo cuatrimestre es la resolución de problemas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos primero entendiendo el problema, luego definiremos una estrategia de solución y finalmente, y acá es donde entra a funcionar Flow Algorithmic, en el desarrollo del algoritmo y su prueba es donde incorporamos esta herramienta, que tiene una ventaja fundamental. Nos permite, nos ahorra este paso. Este paso que es el paso de codificado, lo salteamos porque nos lo genera automáticamente. Si bien no dispone de todo el potencial de la totalidad de las herramientas para trabajar, es una muy buena aproximación que nos permite copiar y pegar luego eso en un editor de C con su compilador correspondiente, y de esa manera, bueno, tendríamos que hacer los ajustes y la presentación del resto del material si quisiéramos ayornar el programa. Pero el núcleo duro del programa lo podemos saltear y tenemos ya la posibilidad de ejecutarlo y evaluar sus resultados. Bueno, esa no era la que quería hacer yo. Nos da la posibilidad de ejecutar y evaluar los resultados sin ningún tipo de dificultad. Salteamos, o sea, este proceso, digamos, se simplifica muchísimo.
Entonces, ese es uno de los potenciales herramientas que tenemos. Seguramente, algunas de las actividades prácticas, le voy a pedir a Mercedes que me tiene un centro que la vaya pensando, de modo tal, y estoy haciendo la pedido, lo estoy haciendo ahora frente a ustedes, pues no le conté nada a Mercedes, de armar una estructura básica y después migrar, en un ejemplo, a DevC y desde allí funcionando, ver de hacer algunas correcciones, algunos ajustes con alguna cosita que no tengamos disponible como para ver cómo es la mecánica. Lo más probable es que lo terminemos generando con algún videíto o algún material complementario, porque por supuesto nuestro núcleo, nuestro eje central siempre va a ser la resolución de problemas, es decir, los puntos número 1, 2 con el corolario en el punto 3. Y sobre eso vamos a estar girando a lo largo del año. Pero bueno, esa migración que tiene que ver con un poco los pasos 4 y 5, tal vez armemos, busquemos, debe haber algún material por ahí dando vuelta que muestra esa transición o ese complemento que muchas veces, por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo, no tenemos forma de manipular en Flowgorimit colores en los textos y ese tipo de cosas, y bueno, entonces podríamos ayornarnos, migrar a DevC y hacer una corrección para que un cartelito aparezca en color rojo, otro en color verde y blanco, una pavadita de ese estilo como para mostrar cómo se puede progresar en el uso de la aplicación si uno lo quisiera. Y por supuesto después se puede, por si queda bajo su responsabilidad, por supuesto, avanzar en la solución de toda una serie de elementos que permitan hacer que digamos, la incorporación de herramientas orientadas a objetos pueden hacerlo ustedes por sí mismos y está más allá del alcance de este curso. No nos darían los tiempos como para evolucionar en esa línea de trabajo. Pero bueno, nos vamos a refrescar también un poquitito qué significaba entender un problema, definir una estrategia, y para ello lo que vamos a hacer es avanzar en esta línea, refrescándoles que entender un problema implicaba básicamente dos pasos. El tercer elemento es algo que está entremezclado con los datos y con lo que me preguntan. La situación sería así: lo primero que debo hacer para poder poner en marcha la resolución de, de una situación problemática es identificar qué debo suministrar, qué información debo suministrar, básicamente. ¿Qué es lo que me piden que haga? ¿Qué me preguntan? Si es una pregunta a la que yo tengo que contestar algo, bueno, ¿qué me preguntan para que saber yo qué debo contestar? Por otro lado, si yo debo ser proveedor de algo, debo saber qué debo proveer para poder proveerlo. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa es la primera parte del programa, es la parte más interesante, más importante. Por otro lado, ver con qué datos contamos, con qué materias primas, estos elementos que hacen que yo pueda generar lo que tengo que proceder a entregar, de alguna manera. Entonces, lo que tengo que hacer es identificar los datos que tenemos, en nuestro caso puntual, cuáles son, pero también es muy importante, además de cuáles, en qué momento los tengo, dónde se encuentran, qué apariencia tienen, qué particularidades tienen. Dentro de esas particularidades, lo que tenemos que tratar de estudiar, tanto en la información que yo debo suministrar, como en los datos que debo recabar, las posibles condiciones de error. Entra la tercera línea en juego. ¿Qué son estas condiciones de error? Vamos a tratar de entender que todos los datos tienen características propias. Tienen cotas, tienen límites, tienen particularidades. Entonces, les doy un ejemplo burdo. Si yo les pido que me indiquen cuál es la altura de una puerta y ustedes me dicen 25 grados, y algo raro está pasando porque la unidad de medida es de temperatura y no tiene nada que ver con las dimensiones. Entonces, una condición de error es que la unidad de medida debe tener una escala de longitud, por ejemplo. De la misma manera, hay características propias. Las notas que ponemos a los parciales no puede ser cualquier, no puede ser 23,5. Tenemos una escala de referencia entre 0 y 10 y los valores tienen que ser números enteros. Entonces las posibilidades son 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Esto nos da la posibilidad de validar datos. ¿Qué significaría validar datos? Y bueno, cuando tenemos un resultado sospechoso, imaginemos la situación en la cual generamos en clases presenciales, realizamos un parcial en hoja de papel,
Termina la clase, juntamos todos los parciales, le doy la mitad a Mercedes, y yo me llevo la otra mitad y nos ponemos a corregir mitad cada uno. Un ejemplo típico. Entonces, ¿qué ocurre? Mercedes me manda un mail en el que me pone número de legajo, apellido, nombre y nota. Y el numerito. Claro, yo agarro y digo, bueno, voy a preparar el informe para avisarle a los chicos cuáles son los resultados de los parciales. Listo, ningún problema. Empiezo a tipearlos, papá, armo, copio, pego, los reviso, y una de las notas me aparece con un 14. ¿Qué hago? Si las notas van entre 0 y 10, y algo raro está pasando acá. Entonces, primera situación, imagínense que además de pasar la nota a ustedes, yo realizo mis estadísticas propias de cada curso. Entonces calculo la nota promedio, cuento la cantidad de parciales sobre el total de alumnos que se presentaron, genero toda una serie de información de tipo estadístico que por ahí ustedes como alumnos no estarían viendo, porque no se las brindaría, pero que nutre y es parte del proceso. Entonces, esa información, si yo cargo ese dato, se pierde. Entonces, ese dato se pierde en calidad. Entonces, ¿qué hago con ese dato? Y provisoriamente no lo cargo. No informaré al alumno de esa nota con 14, llamaré a Mercedes y le diré, Mercedes, mira, el alumno tal me figura un 14. ¿Qué fue, un 10? ¿O fue un 4? ¿O fue o pasó, algo pasó? Entonces, además de luego, en otro proceso, en otro momento, corregir esa información para dársela al alumno, bien, en el mientras tanto yo no perdí la posibilidad de generar mi serie de estadísticas y sistema de estudio, es decir, el material de origen, los datos de origen dudoso, o el material de calidad dudosa, los separé para no generar problemas en las muestras o lo que fuere. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con las posibles condiciones de error. Esto es parte del proceso de entender el problema. Muchas veces, les doy ejemplo, el número de, no sé si ustedes tienen presentes como son el número de quit o el número de quill, o por ejemplo su número de legajo. En general, muchos van a encontrar que muchos números que tienen que ver con bases de datos, con generar códigos unívocos, es decir, que están asociados a una sola persona, esos códigos tienen un guión y un numerito más. Normalmente esos son números de validación, que tienen que ver con algún algoritmo que permite de alguna manera generar una validación para verificar si alguien cuando se cargó el número lo cargó mal. ¿Cómo se resuelven? Bueno, hay muchísimas situaciones. Un ejemplo muy simple y sencillo, pero es, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, yo tengo mi número de legajo. De esos números agarro dígito por dígito cada uno de los números, los sumo todos y, por ejemplo, eso me da 23. Fantástico, agarro y hago lo siguiente. Sumo después el 3 con el 2, me da 5 y completo a 10. Entonces pongo en el dígito verificador, pongo eso, un número 5. Y bueno, hay un algoritmo que alguien piensa, elige, y cada vez que ingresa un dato de esos, se valida, se revisa que eso funcione, y si ese dato está bien, asumimos que el resto también, porque qué sé yo, ¿cómo hago para validar un apellido y un nombre? Y es más complejo. Entonces, bueno, en base a ese tipo de validaciones, nosotros le damos cierta certidumbre a los datos que estamos cargando para la toma de decisiones. Dicho esto, avancemos un poquitito más en esta próxima presentación y hablemos un poco ya de la segunda parte, que era definir la estrategia. Definir estrategia implica meternos de lleno en la resolución de la situación. Cuando hablamos de resolver la situación, lo que estamos diciendo es tratar de buscar las posibles relaciones que deben generarse entre los datos con los que cuento, o la materia prima, y la información que yo debo suministrar como respuesta, o el producto que debo entregar. Seguramente, entre los mismos hay un procedimiento, hay algo que establece una relación. Por ejemplo, una fórmula de física, tal como vimos en el ejemplo, no sé si se recuerdan, antes del parcial, en la última clase, llegamos a ver la solución de un problema de física. Bueno, encontrábamos esas formulitas de física, esas relaciones de calorimetría, que de alguna manera nos permitían establecer esos vínculos. Bueno, eso que nosotros estamos buscando no son ni más ni menos que las posibles relaciones entre los datos y la información que yo debo generar, suministrar. Pero, además,
de encontrar estas relaciones, tenemos que encontrar las relaciones y el momento de oportunidad en que se hace cada cosa, porque no es lo mismo hacer en cualquier momento cualquier cosa. Entonces, seguramente vamos a tener que establecer una idea, un procedimiento, es cómo fabricamos un producto. Seguramente, si yo estoy fabricando teléfonos, o vamos a tomar un ejemplo, fabricamos yogures. Primero voy a tener una materia prima en la cual se va a producir un proceso de fermentación. Luego, seguramente, ese material fermentado, que hay una serie de bacterias que están generando este proceso, bueno, se le tendrá que agregar colorantes, se le tendrá que agregar saborizantes, conservantes, y después se tendrá que envasar. Ese proceso tiene una secuencia. No puedo primero envasar las cosas y después, por ejemplo, agregar el colorante. O sí, habría que ver cada situación puntual. Pero cada situación que estamos resolviendo es única. Y tenemos que encontrar la secuencia correcta de lo que tenemos que establecer como idea del proceso que tenemos que desarrollar y en qué momento se hace cada una de las cosas que deben verse involucradas en la misma. Estamos en tiempo, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos a ver, son las 11:53, andamos bastante bien. Les cuento que si todo sale bien, para más o menos mantener homogeneidad entre los dos cursos del viernes, lo que vamos a hacer es, creo que llegamos a cortar sin tener necesidad de incorporarnos en un nuevo bloquecito. Así que voy a acelerar un poquitito como para darles la posibilidad de terminar unos minutitos antes en el día de hoy. Como les estaba contando, dentro de las cosas que tenemos que evaluar, digamos, sería, una vez que terminamos este proceso, sería, bueno, ¿cómo lo aplicamos? Este ejemplo es el que vimos la clase pasada nosotros, bueno, hace unas clases, en el cual veíamos, desarrollábamos y de alguna manera poníamos en marcha el punto 1 y el punto 2 correspondiente a entender el problema y definir la estrategia. Lo poníamos en marcha esto. Y bueno, hoy nos vamos a centrar un poquitito en qué era este tercer punto, en el que lo que significaba realizar el algoritmo y probarlo. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Básicamente es un esquema. Cuando hablamos de algoritmo, estamos hablando también de un diagrama. Hablamos de un esquema o dibujo de la resolución. Es la representación mediante un dibujito de la resolución del problema. Ese dibujito, entre comillas, lo vamos a estandarizar y lo vamos a transformar en un lenguaje, en un idioma unívoco. Una de las particularidades que tiene el lenguaje coloquial con el que estamos conversando es que si uno cambia la entonación, si uno cambia por una pausa, muchas veces cambiamos el sentido de las cosas y se pueden generar malos entendidos. Entonces, en la ciencia, en la técnica, lo que se busca es tratar de desarrollar siempre lenguajes unívocos, es decir, lenguajes que no den lugar a duda a lo que se está indicando. La matemática es un lenguaje fantástico en ese sentido, y las representaciones que vamos a aplicar con los diagramas tienen el mismo espíritu. De la misma manera que el sistema de representación se hace en las láminas de cierta manera, con ciertos protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es establecer convencional, arbitrariamente, una serie de símbolos que nos permitan interpretar qué acciones estamos realizando. Otra cosa importante a definir en el momento de cómo dibujamos un diagrama tiene que ver con de dónde hacia dónde vamos. Nosotros vamos a elegir lo que se denomina metodología top-down, es decir, los dibujitos lo vamos a hacer de arriba hacia abajo. Otra de las cosas claves en la resolución sería definir que los problemas, cuando son muy complejos, en realidad todo problema es muy complejo hasta que lo empezamos a analizar, lo que hacemos es transformarlo. Lo que hacemos es fraccionarlo en problemas más sencillos. Básicamente, esto es Fordismo explícito. Es decir, lo que hizo Ford cuando fabricó los automóviles. Tomo el mismo ejemplo, fabricar un auto para una persona es una tarea ardua, compleja, que puede llevar más de un mes trabajando duro, y además la parte más compleja es saber hacerlo. Bien, y toda esa cantidad de conocimientos y saber que tiene que tener esa persona hace que no haya muchas personas que puedan involucrarse. Entonces, si yo tengo que fabricar 40 autos, no puedo tener 40 personas
haciendo un auto cada una. ¿Por qué? Porque el proceso de capacitación de las personas, el know-how es muy complejo. Ahora bien, de esta manera también puedo agarrar y decir, en lugar de fraccionar y preparar 40 personas, también contrato 40 personas, pero le enseño una partecita, y ahí es donde entra a jugar el ingeniero, que es el que ve el todo, parte, un problema complejo, muchos problemas sencillos, y entonces a un señor le vamos a enseñar a ajustar un tornillo para colocar una rueda, a otro le vamos a enseñar a manejar una máquina que permita bajar el motor y ponerlo en su posición. Este tipo de actividades hoy lo hacen con programa la mayoría de los robots. Esto es la mecatrónica que se va cada vez incorporando más a los procesos industriales. Entonces, en lugar de una persona, es una máquina con un programa en el cual tenemos que regular y generar el proceso. Por eso la importancia de fraccionar los problemas en problemas más sencillos. Después de la definición de estructuras elementales, tiene que ver con estructuras de procesos que vamos a pensar como entidades. Y por último, establecer la secuencia correcta de pasos. De eso se trata el núcleo de la resolución de nuestros sistemas que vamos a aplicar con los algoritmos. Un comentario importante, y ya con eso creo que vamos a estar terminando, es con definir lo que se da en conocer como teorema de programación estructurada de Born y Giacobini, que básicamente nos definen algunos aspectos. ¿Qué es un programa propio? Un programa propio puede ser escrito y utilizado utilizando únicamente 3 tipos de estructura de control: estructuras secuenciales, estructuras de selección y estructuras de repetición. Y debe cumplir con 3 condiciones, o sea, 3 propiedades, 3 condiciones. Primera condición, un solo punto de entrada y un solo punto de salida de todo el programa y de los diferentes bloques. Todas las sentencias deben ser del algoritmo deben ser alcanzadas en algún momento de la corrida del programa. O sea, bajo ciertas condiciones, siempre debe haber una rama del programa que se pueda funcionar. No existen ramas sin salida. ¿De acuerdo? Y el tercer punto es que no deben haber ciclos infinitos. Los ciclos infinitos generan loops, y un loop es algo que joroba y complica la existencia de los programas. Con lo cual, nos estaríamos deteniendo en estos gráficos, que son representaciones, ni más ni menos, y nos tendríamos que centrar en lo que sería un programa que no es ni más ni menos que un conjunto de instrucciones secuenciales que ordenan el comportamiento de un computador, y el diagrama de un programa es la construcción gráfica de la solución lógica de ese problema. Y ahí nos metemos, y aquí ya nos detenemos, en la construcción con los diferentes símbolos. Con lo cual, con este esquema y esta corrida de los últimos minutos, hemos terminado este primer capítulo. Así que no queda más que encontrarnos el próximo viernes con instalado ustedes en lo posible Flow Algorithmic, en el cual vamos a comenzar a reconocer las distintas estructuras y vamos a comenzar a funcionar en la resolución de problemas. Dicho todo esto, les doy las gracias por la atención prestada en la clase de hoy y les deseo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponernos a grabar la clase de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la bienvenida oficialmente. Vamos con nuestro cliché habitual de inicio de clases, en el cual les doy la bienvenida a al nuevo cuatrimestre de Informática 1, junto con Mercedes Cusera, quienes habla, Marcelo Ortiz Pla le da la bienvenida, y los invita a disfrutar de un cuatrimestre arduo de trabajo, pero que va a ser fructífero en el sentido que vamos a estar trabajando sobre una competencia fundamental del ingeniero industrial, que no es ni más ni menos que la resolución de situaciones problemáticas. Si bien nosotros lo planteamos en un esquema simple, es una primera aproximación, en vista de que estamos en el primer año de cursada, que estamos en un proceso de adaptación al ámbito de la vida universitaria, este proceso puede generar complicaciones y frustraciones que no deben permitir que los domine. La ingeniería industrial en sí misma no es ni más ni menos que un proceso de toma de decisiones en el que permanentemente estamos haciendo elecciones, tratando de, siguiendo criterios, tomar la mejor cantidad de decisiones posibles. Bueno, lo que vamos a tratar de proponerles en nuestro curso es, utilizando un soporte informático, utilizando herramientas informáticas, ir metiéndonos un poquito en el día a día de la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos con los que vamos a estar trabajando el resto de nuestros días mientras estemos en ingeniería, por lo menos. Bueno,
Dicho todo esto y dándole la bienvenida, me quedaría contarles más o menos en qué consistiría este segundo cuatrimestre. En principio sepan que vamos a tener una evaluación que va a cerrar el bloque, en el cual van a tener problemas que van a tener que resolver. La situación problemática se la vamos a proponer, ustedes la van a tener que estar resolviendo en línea, seguramente utilizaremos la herramienta Flowgorithmic, que es una herramienta que estamos incorporando este año, la teníamos ya pensada antes de la pandemia, les soy totalmente franco, como una herramienta experimental, y vamos a ver cuál era la disponibilidad que teníamos, cuáles eran las circunstancias en las que íbamos incorporando esta herramienta, pero este escenario era simple en el sentido de que nosotros lo que teníamos que sencillamente hacer era pedirle al soporte de informático que nos instalen el software que es de distribución gratuita en nuestras computadoras del centro del laboratorio de informática y ya está. Teníamos el tema resuelto fundamentalmente. Bueno, nos encontramos con una nueva realidad. En esa realidad, nuestro plan B, que es decir, trabajar todo en tiempo en clase, aquellas personas que no tienen acceso a las computadoras con el software, bueno, se nos ve un poquito frustrado. Trabajar con una planilla de cálculo, por ahí es más sencillo, hay mucha más oferta para todos los contextos, entonces más o menos siempre tenemos alguna variante, alguna opción. El software que hemos elegido como herramienta de soporte, en realidad la resolución de problemas, en principio les cuento, nosotros trabajaríamos con diagramas lógicos en papel. Ese es nuestro esquema tradicional. Bueno, nuestra idea original era este año incorporar el uso de esta herramienta, este software, que nos simplifica un poquitito. Nos estructura, es cierto, un poquito en la resolución de los problemas, pero fundamentalmente nos simplifica la etapa aburrida, engorrosa que tiene este capítulo, que es la codificación en un lenguaje de programación. El lenguaje que nosotros hemos elegido para Informática 1 en la actualidad es el lenguaje C++, si bien en una realidad muy clara, es que esto evoluciona y va cambiando. Cuando yo inicié hace unos cuantos años a cursar ingeniería en la universidad, la realidad es que el lenguaje de programación en mayúsculas era, y es más, cuando yo cursé en la UTN todavía no estaba la ingeniería industrial, surgió poco tiempo después cuando yo empecé a cursar. Así que imaginen que el lenguaje de programación por excelencia era el Fortran, y bueno, después ha ido evolucionando y ha migrado al lenguaje Pascal. Yo no sé si tengo el privilegio de ser la generación de mutación, ¿no? Las primeras computadoras con las que se trabajaba, que yo no llegué a usar, pero que sí vi tiradas en los subsuelos, en realidad, en un pasillo, me acuerdo, nunca me voy a olvidar la imagen de ver unas cintas largas, unos cacharros que nunca entendí muy bien cómo funcionaban, pero que básicamente lo que hacían era trabajar con líneas de código, con tarjetas perforadas, había que hacer toda una carga de tarjetas, y bueno, en ese contexto, correr las líneas de programa, ir a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que eran las experiencias que habitualmente a nosotros nos llegaban, nos contaban de este tipo de circunstancias. Lo concreto de todo esto es que yo tuve la suerte de entrar en un mundo mucho más moderno, en el que el programa que dominaba el mundo en ese momento era Unix, se trabajaba con terminales bobas en una computadora en la cual, bueno, había un gestor, y era casi como una red hoy de computadoras funcionando hoy, solo que era una sola gran máquina que estaba en un espacio grande, y teníamos un disco rígido que parecía un lavarropas, un disco rígido, me acuerdo, 50 megabytes de memoria, era hablar como la furia de la tecnología, ¿no? Era un lavarropas el tamaño del disco rígido. La cuestión de que todo, bueno, todo esto ha ido evolucionando y ha ido cambiando, los lenguajes de programación han ido cambiando, luego apareció el lenguaje Pascal, un lenguaje orientado, apareció, en la misma época aparecen todos los lenguajes de tercera generación, que son los lenguajes que tienen bastante similitud con el lenguaje hablado, mucho más sencillo, en general tienen un aspecto muy semejante al inglés, rústico, ¿eh? ¿Por qué? Porque la lengua original de los desarrolladores de estos lenguajes en los Estados Unidos, en Inglaterra, entonces bueno, es lógico que su lengua nativa sea la que predomine.
La cuestión que se te fue generando una especie de estándar, y bueno, la realidad es que todos estos lenguajes tienen muchos elementos, palabras que generan instrucciones que están en el inglés. Lo concreto de todo esto es que tenemos varias versiones de lenguajes y hemos ido cambiando, dependiendo de las modas. Lo bonito o lo interesante que yo quisiera contarles, referido fundamentalmente a la evolución y el por qué tenemos el lenguaje C, está motivado en un cambio que hemos realizado aproximadamente hace unos 4 años. Y esto se debe fundamentalmente a que la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Buenos Aires, tiene muchos acuerdos con la Universidad de Troyes, bueno, algo parecido. Y después también hay algunos convenios con Alemania. Muchos de nuestros alumnos y egresados van a completar sus estudios o complementar sus estudios en Francia realizando posgrados, entre ellos las maestrías. Una de las cosas importantes que me gustaría contarles es que cuando nosotros vamos con nuestro título de ingeniero de la UTN, y vamos a ser totalmente francos, con cualquier título de la Argentina, de ingenieros industriales, cuando comenzamos a cursar nuestra maestría, nos dan por aprobados el primer año de la maestría y entramos directamente a cursar nuestro segundo año en una maestría en cualquiera de las oportunidades que hay que se brindan en la Universidad de Troyes. Y en general yo diría que esto es bastante común. ¿Por qué? Porque el tipo de formación dura que recibimos en las universidades en Argentina realmente nos posiciona paradójicamente, más allá de lo que se trata de mostrar y de desvalorizar en los medios tradicionales de comunicación, la vida universitaria argentina es muy fructífera y bastante bien reconocida a nivel mundial, más allá de los estándares y más allá de los rankings que tienen que ver con ciertas características puntuales que hacen que no estemos bien posicionados porque los elementos de medición no nos favorecen, porque esto es como pretender, hay una imagen muy interesante que dice, bueno, vamos a dar igualdad de oportunidades a todos, vamos a hacer una prueba, vamos a subir un árbol, y compite un mono, un rinoceronte, un pez y una culebra, y seguramente no todos vamos a tener las mismas oportunidades para subir en el mismo contexto. Bueno, las circunstancias de las universidades públicas argentinas, fundamentalmente, bueno, nosotros no estamos publicando en toda una serie de revistas habitualmente de origen inglés o norteamericano. Entonces, claro, eso da mucho puntaje. No son reconocidas por el ámbito empresarial norteamericano porque nosotros estamos en Argentina. Entonces, bueno, hay toda una serie de elementos y contextos que hacen que cuando se hacen estos famosos rankings no estemos en la primera liga, digamos. Pero sin embargo, cuando desde el punto de vista académico tenemos que plantarnos, o cuando en la vida profesional tenemos que plantarnos, siempre son muy vistos los profesionales de las universidades argentinas. Entonces, en ese contexto, y con el afán de siempre mantenernos al día, ¿qué ocurrió? Nosotros teníamos una devolución, esto para que vean la importancia de conversar con alumnos que están más avanzados en la carrera, de vincularse con los egresados, formar parte de la comunidad uteniana, que es muy importante, nos va permitiendo detectar que en la Universidad de Troyes y en general en Europa se estaba trabajando masivamente con lenguaje C++, con programación orientada a objetos. Entonces, en ese contexto, se perdían la oportunidad de trabajar en ciertos talleres que por ahí les resultaban interesantes, pero que como requisito necesitaban programar en lenguaje C. Y si bien el proceso de adaptación no es para nada complicado, pasar de un lenguaje Pascal a un lenguaje C, en un momento en que uno tiene que estar aprendiendo otra cosa, que está contra reloj, que tiene que estar luchando con un idioma que no es el nativo, en un contexto complejo, bueno, se perdía la oportunidad de hacer algunos talleres que realmente resultaban interesantes. En vista de eso, lo que hicimos fue mudarnos, salir del lenguaje Pascal y migrar hacia un lenguaje C++. En nuestro afán de generar flexibilidad, venimos investigando y buscando opciones alternativas
que nos permitan, de alguna manera, generarle plus a ustedes. En este contexto, bueno, encontramos una aplicación desarrollada por la Universidad de Sacramento, en Estados Unidos, que permite el desarrollo de software, el desarrollo en realidad de algoritmos y pequeñas soluciones de programación para quienes son programadores iniciales, para quienes están iniciando en el mundo de la programación, que nos permite trabajar directamente con el diagrama lógico y obviar un paso que es tedioso, complicado, que demanda bastante recursos temporales, que es la codificación. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando con algoritmos, es decir, vamos a hacer dibujos que van a representar la concepción lógica de la solución de los problemas, y en este contexto, luego lo que tenemos que hacer, pruebas de escritorio, ver que lógicamente funcione, y en ese esquema, cuando tenemos una estructura funcional, la traducimos, es decir, escribimos en un lenguaje de programación que es comprensible para nosotros, ahí entra a jugar la elección del lenguaje C, en nuestro caso, y en esa programación lo que hacemos es escribir un programa en un editor de texto. Lo escribimos, tipeamos en un editor de texto. El programa, hay un programa que se llama compilador, en nuestro caso utilizamos el compilador dev C++. ¿Por qué motivo? Porque es de una distribución gratuita. Y lo traducimos, es decir, lo transforma, lo compila, lo linkedita y genera un nuevo producto, lo que se llama el programa ejecutable. Ese programa ejecutable, simplemente le hacemos un clic a la aplicación, abrimos la aplicación, corre, genera, funciona, resuelve la situación. Por supuesto, en el ámbito de programación con el que nosotros nos manejamos, ¿qué ocurre? No nos detenemos en la construcción de un medio ambiente cómodo, flexible y ágil para el usuario, amigable, porque no es el núcleo de nuestra idea. Cuando nosotros estamos viendo este capítulo de programación en Informática 1 para Ingeniería Industrial, lo que estamos haciendo es tratar de entender la lógica del funcionamiento. Para eso hay siempre en las empresas un departamento de informática o un proveedor del servicio tercerizado que nos va a resolver toda esta cuestión, ¿de acuerdo? Pero la concepción lógica, por ahí muchas veces nosotros debemos involucrarnos, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de poder transmitir convenientemente las ideas que nos permitan describir la mecánica y la solución de lo que queremos tener resuelto. Yo he tenido el privilegio de trabajar en el desarrollo desde el punto de vista no IT, para desarrollo de sistemas para grandes empresas, para empresas multinacionales. Entonces, les puedo contar que en el trabajo codo a codo con la gente de sistemas, uno desde la operación logística de la empresa, es como va planteando los problemas y se va involucrando y tratando de buscar relaciones, se genera una muy buena interfase. Entonces yo he tenido la suerte de vivir varios de estos procesos de migración. Imagínense que yo estaba trabajando en la empresa Macro, que es un supermercado mayorista, y se estaba migrando de un sistema basado en DOS a un sistema orientado a objetos. Y todo el proceso de cambio del sistema propio, desarrollado, por supuesto, por el Departamento de Sistemas, bueno, me vio involucrado bastante en ese desarrollo. Yo conocía toda la operación de tienda, toda la gestión administrativa bastante bien. Entonces era el intérprete y después fui el que tuvo a cargo todo el proceso de capacitación de personal en todo el país. ¿Por qué? Porque como conocía las dos situaciones, conocía el otro sistema, enseñaba también a hacer ese pase entre un sistema de gestión y el otro. Todo esto, si me ha enriquecido, me ha dado la flexibilidad como para darme cuenta que es muy importante que darles la oportunidad de trabajar con esquemas que nos permitan migrar fácilmente de un ámbito al otro. Y en esta línea de trabajo encontramos una herramienta que me fascinó, que es Flowgorithmic. Esta herramienta tiene una particularidad. Hoy la vamos a estar presentando, ahora voy a empezar a compartir pantalla y les voy a ir contando un poquitito de qué se trata la aplicación. Ya estamos en carpeta, en espacio de, digamos, compartido. Ahora lo que voy a hacer es, creo que lo tenemos por acá tenemos una presentación de Flowgorithmic, vamos a la página principal. Esto es más o menos para que se vayan familiarizando un poquitito con
plataforma con la cual vamos a estar trabajando este segundo cuatrimestre. Acabo de perder mi chat, ya lo encontré. Lo que acabo de hacer ahora es transcribirle el link con el cual ustedes pueden fácil y rápidamente acceder a esta página en la cual vamos a establecer el vínculo con la aplicación. Pero bueno, una de las características más importantes y que más me sedujo es que nos permite librarnos, o sea, fíjense sobre la parte derecha de la pantalla, estoy mostrando algunas estructuras, algoritmos conceptuales, dibujos, representaciones de nuestras concepciones lógicas de la solución de los problemas, pero la parte interesante de todo esto, ¿cuál es? Que nos independizamos de la codificación. ¿Por qué? Porque la aplicación lo hace por nosotros, pero no solo con lenguaje C, sino que nos permite, además, y esto es lo que realmente me seduce, en el sentido de que me parece un valor que merece la pena ser utilizado, es la posibilidad de acceder hasta los 18 lenguajes de programación, entre ellos C, C++, Java, JavaScript, Lua, Perl, Python, Ruby, Swift, Visual Basic, Net, pero fundamentalmente me interesa también hacer mención Visual Basic Application. Visual Basic Application es el lenguaje con el cual se escriben las macros, con lo cual nosotros, escribiendo las construcciones lógicas de nuestros diagramas, podemos integrar también con Excel fácilmente nuestro quehacer diario, nuestra resolución mediante planillas, podemos generar nuestras propias macros. Si bien hemos desarrollado un esquema muy sencillo en el primer cuatrimestre, bueno, le mostré rápidamente cómo generar una macro muy breve, muy sencilla, cómo establecer el proceso de grabación, y generamos un videíto que nos permite una estructura muy básica, como para que sepan y que profundicen. Bueno, acá le estaríamos dando otra línea de trabajo que nos permite ya abrir eso, una vez que generamos ese proceso básicamente, abrir los códigos y bueno, ir reconociendo los diferentes aspectos, los significados de estas diferentes codificaciones que están haciendo y trabajar y modificarlas a gusto del consumidor. Entonces, vamos generando nuevas herramientas. Esto es el valor agregado que realmente me sedujo con respecto a la incorporación de Flowgorithmic, que por suerte habíamos tomado la decisión de incorporarlo, porque la verdad es que nosotros teníamos pensado hacer en un contexto de presencialidad, en el cual nuestro laboratorio de informática tenemos momentos en todo el esquema de programación, en el cual, además de escribir las concepciones lógicas de la solución de los problemas con sus diagramas, nos sentamos en máquina y codificábamos con Dev C++. Bueno, ¿la realidad cuál es? La realidad es que, voy a salir un momentito mientras estamos conversando, voy a ver si encuentro el software. Ahí está. El software que nosotros utilizábamos habitualmente es el Dev C++. Entonces, acá tendríamos uno de los tantos links sobre el cual podemos conseguir este material. Pero lo importante de todo esto, ¿qué era? Era que acá teníamos que estar tipeando la codificación y de alguna manera nos salteamos este paso, con el valor agregado de poder acceder, como les contaba, a hasta 18 lenguajes de programación, y yo soy un optimista que entiende que van a seguir incorporando lenguajes de programación seguramente a lo largo del, digamos, del desarrollo de esta aplicación. Fíjense que al 11 de julio se incorporaron 2 idiomas nuevos, esto estamos hablando ya de idiomas voy a hablar de lenguaje y de idioma, el idioma como algo coloquial, con lo cual interactuamos nosotros. En nuestro caso, fíjense que incorporan un nuevo español, fíjense que los lenguajes con que contamos, bueno, portugués, castellano, catalán, gallego. Entonces fíjense que tenemos 3 lenguajes de influencia, digamos, de España, pero también tenemos francés, holandés, alemán, italiano, checo, bueno, en fin, como sueco, chino. Como verán, hay un muy importante surtido de idiomas, hindú, griego, en fin, hebreo, supongo. La cuestión es que esto
continúa creciendo y desarrollándose, con lo cual mi ilusión es que se sigan incorporando más lenguajes de programación, con lo cual estaríamos trabajando con una herramienta que nos permite prácticamente, no digo independizarnos, pero nos da una flexibilidad fantástica, por lo menos conceptual. Entonces, este es un buen valor agregado que estamos incorporando y, por supuesto, estamos aprendiendo a utilizar también junto con ustedes con estas herramientas. En principio son herramientas sencillas que no deberían generarnos dificultad alguna. Tienen la posibilidad de generar y trabajar con herramientas tales como lo que llamamos prueba de escritorio, de una manera bastante simple, porque podemos correr el programa, realizar algunas pruebas. Es realmente interesante. Por supuesto, después tenemos la posibilidad de tener nuestro programa escrito, lo copiamos, lo pegamos en nuestro editor de texto, lo adecuamos al contexto, generamos nuestro programa ejecutable y voilà, fin de la película. Pero es una hermosa herramienta de trabajo. Por supuesto, nada es perfecto y, por supuesto, tienen algunos aspectos que no son tan copados como uno hubiera esperado. Uno de esos aspectos es este elemento que tenemos por acá. Primero, bueno, por el momento no tenemos funciones multimedia, como le contaba, es decir, no tiene todas las secuencias de herramientas de desarrollo que nos permitan manipular las imágenes de pantallas, la interacción. Todavía falta desarrollarlo, lo cual no quita que en algún momento se incorpore. Entonces ahí tenemos una debilidad y tendríamos que desarrollarlo por las nuestras, en el lenguaje que estuvimos eligiendo. Pero como les contaba, no es algo determinante. Por otro lado, se podrían agregar procesamiento de archivos y constantes nombradas, que por el momento, que sería el punto 3, no están disponibles, pero nuestro punto álgido es lo que marqué en color naranja, que es el punto número 4, que no tienen todavía una fecha estimada de disponibilidad de versiones para Linux y para Macintosh. Esto nos está generando un problemita, realmente. Entonces, preguntas frecuentes a contestar. Bueno, la gran pregunta. ¿Cuándo estará disponible una versión para Macintosh y Linux? La respuesta es no sabemos. Entonces, lo que tenemos que hacer son planes alternativos. Y acá entran a jugar un montón de situaciones, entre ellas el uso de computadoras virtuales. Dentro de las computadoras virtuales, mi recomendación es el uso de VirtualBox por varios motivos. El primero es que es una distribución gratuita, es una distribución que funciona en contexto de Windows, en contexto de Linux, en contexto de Macintosh. En realidad tiene muchas versiones. La versión óptima hoy son las versiones 6.1 aproximadamente. Mi recomendación es que trabajen con las compilaciones de VirtualBox 5.2. Un detalle importante, se está abandonando el soporte al uso de herramientas con 32 bits. Esto genera una diferencia, entonces las viejas computadoras de 32 bits comienzan a tener complicaciones. Entonces, por supuesto, hasta julio teníamos soporte con la versión 5.2 para 32 bits. Si llegaran a tener dificultades y no la consiguen, yo he bajado antes que se dé de baja la misma, como para facilitársela llegado el caso. Pero el tema es que debemos generar contextos de trabajo alternativos para poder trabajar en Linux. Entonces, la plataforma luego nos permite, por ejemplo, bajar desde la página oficial de Microsoft, se puede bajar una versión tranquilamente de Microsoft Windows 10 y por supuesto pueden comprar la licencia que está en el orden, una versión Home en el orden de los 1.700 pesos aproximadamente, y tendrían la licencia del sistema operativo, o en su defecto pueden utilizar algún software. Por supuesto tienen un tiempo de 30 días, un poco más, para preparar su uso una vez que se instala en una computadora virtual. Llegado el caso, se podría generar una nueva computadora virtual, volverlo a instalar y, en fin, podríamos generar algunos procesos alternativos o usar algún programa como Loader o algún otro que hay por allí que nos permite resolver el tema de la licencia.
de un modo por ahí no tan santo. Pero lo concreto es que disponemos de estos elementos, para ejemplo, una imagen ISO como para instalar el software. Hoy les voy a mostrar una computadora virtual que trabaja con Windows 7 en 32 bits, que fue un escenario que me propuse para instalar FlowGorimit en condiciones, digamos, complejas. En Windows 10 se instala fácilmente, no hay dificultades de ninguna índole. Entonces, bueno, nos encontramos con esta necesidad. Un comentario importante, dentro de lo que es el aula virtual, hay dos aspectos que les tengo que refrescar. Uno es el siguiente: para aquellos usuarios de Mac, tienen que venir al bloque de manuales de ayuda y van a poder encontrar un capítulo que dice, acá está, virtualizando una PC en una Mac. Ahí tienen un conjunto básico de instrucciones que de alguna manera les permite armar, establecer estrategias como para instalar y acceder a FlowGorimit. De acá también tienen cómo convertir un CD o dividir en un archivo de imagen ISO, que también es algo que pueden llegar a necesitar. En fin, tenemos una serie de material que nos permite tener ayuda adicional. Bueno, ese material está disponible para ustedes, por supuesto, ya está desde el principio de año. Y por otro lado, en el último bloque, en el bloque resolución de problemas, ustedes van a tener disponible el material. Todavía no lo he subido. Este fin de semana largo voy a aprovechar el mismo para subir todo el material y para que tengan disponibilidad de las presentaciones con las que vamos a estar trabajando y los links correspondientes para poder acceder más fácilmente a FlowGorimit, a VirtualBox, en fin. Vamos a generar toda una serie de herramientas que les facilite un poquitito la solución de este contexto. Pero la realidad es que entonces, por supuesto, siguiendo la misma mecánica de siempre, vamos a mantener nuestra información con últimas noticias y novedades, y en este último bloque de resolución del problema vamos a tener fundamentalmente todo el material disponible para este segundo cuatrimestre. En evaluando mis conocimientos seguramente vamos a tener las actividades prácticas, por seguramente va a estar, hoy tiene que hablar un poquitito Mercedes respecto de las actividades que se van generando para ya cargarlas en nuestra aula virtual, de las actividades, los trabajos que han estado realizando, pero la realidad es que, bueno, nos vamos a tener que mover en esta línea de trabajo. Volviendo a FlowGorimit, tendríamos que hacer algunas consideraciones que tienen que ver con respecto a las descargas. Me están quedando 4 minutitos aproximadamente hasta que se produzca la primera pausa, así que lo que les voy a proponer es, ahora continúo usando estos minutos que nos quedan, pero lo que les propongo es que cuando se produzca el corte, que siempre se produce en forma abrupta, porque uno siempre quiere un poquitito más, charlar y contarles cosas. Entonces, en este momento nos vamos a tomar 5 minutitos, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutitos. A mí me facilita, me permite terminar el proceso de conversión de la charla a un formato AVI o semejante, como para poder luego de editar y hacer la producción de nuestro video, y no me quedan esos procesos pendientes. Y por otro lado, tenemos la oportunidad de tomar un café o hacer alguna cosa que haya que hacer pendiente y no perdernos un bloque de clase. De la misma manera, seguramente vamos a entrar a un tercer bloque, así que vamos a seguir la misma dinámica en todo momento. Les pido antes que se olviden, por si alguno no lo hizo todavía, registren por favor su nombre y apellido, y en lo posible la comisión, también se supone que no deberíamos tener necesidad, pero si están por algún motivo presentes en la cursada de hoy y habitualmente están en otro listado, sumen su número de su cursada habitual, como para que sepamos que si están presentes o no. Es una cuestión más que nada preventiva en base a circunstancias que nos pueden llegar a estar pidiendo en algún momento y bueno, estar un paso adelante. Volviendo ya a lo que tiene que ver con FlowGorimit, básicamente les cuento y les muestro que en este contexto tendríamos varias versiones de la aplicación para instalarlas. Entonces ya vamos a ver en nuestro regreso cómo hacer un poquito el paso a paso. Pero básicamente tenemos una versión para 64 bits, para Windows 10 y Windows 8, una versión para Windows 10 y Windows 8, pero en 32 bits, y por otro lado tenemos una versión en 32 bits para Windows 7 que dice resolverse con
Framework 3.net 3.5. Framework.net 3.5. En principio yo los intentos que hice me estaba pidiendo la versión por lo menos 4.0, con lo cual tuve algunas dificultades que después ya les voy a contar. Y luego hay una versión, por supuesto tenemos una versión portable, y después tenemos una versión 32 bits solo ejecutable que se puede usar en Win. Esto les da un margen de maniobra para los usuarios de Mac y para los usuarios de Linux que tienen acceso desde Win de esta versión. Por supuesto, por otro lado, también tenemos bastante documentación adicional y un montón de complementos que nos permiten fundamentalmente posicionarnos. Si bien el programa es intuitivo, tenemos ayuda adicional y bibliografía más que suficiente. Por supuesto, voy a generar estos links también dentro del aula para que tengamos acceso a lo que a nosotros nos parece más prioritario. Les cuento que ya prácticamente estamos en los últimos segundos de este primer bloque, así que ya lo que les propongo es que nos vayamos cerrando un poquitito lo que es la carpeta compartida, vuelvo a mi estadio normal y habitual de las presentaciones y esperamos prácticamente que se cierre, me están quedando unos 15 segundos para terminar la charla, así que les propongo que nos reencontremos en unos 5 minutitos. Uno me dice corta, tomamos 5 minutitos, yo personalmente me voy a tomar un café y retomamos la clase de hoy, en la cual nos vamos a meter directamente sobre Flow Meet. Les voy a mostrar una computadora virtual que generé en Windows 7, algunas de las dificultades que tuve, y en fin, ahí vamos a estar trabajando